Bueno, hola a todos. Es realmente un honor estar acá hoy día y es un honor para mí hablarles de un tema que me apasiona tanto, que son los metales, que a veces quizás no pensamos que son tan importantes, pero como spoiler les voy a decir que son como un accionista mayoritario silencioso de nuestra existencia. Y la idea del día de hoy es que un poco tengamos una perspectiva sobre eso, también pensando hacia el futuro, que es tan importante. Bueno, acá al lado hay una foto de la bahía de Shanghái, capital financiera en China, potencia mundial. Y quiero que se fijen en la foto. Esta es la misma perspectiva 20 años después. Shanghái el año 2014, la anterior era de 1994. Se ve un poco diferente, ¿o no? Vemos que hay edificios, probablemente hay más gente viviendo acá, probablemente hay más gente trabajando acá. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos construir esto? ¿Cómo logramos urbanizar? Bueno, necesitamos materia prima. Necesitamos, por ejemplo, acero, que es el hierro, un metal. Necesitamos electricidad, cable, el cobre, otro metal, de hecho uno de mis favoritos. Y vámonos a un ejemplo quizás un poco más cercano y obvio. Ahí sí. Todos tenemos uno de estos, ¿no? Un celular, un smartphone, donde hacemos todas nuestras cosas día a día, agenda, llamadas telefónicas, Instagram, Google, lo que sea. Un smartphone tiene más de 50 metales diferentes, todos cumpliendo un rol específico. Por ejemplo, la pantalla, todos los colores que ven en la pantalla, bueno, está hecho principalmente de tierras raras, que son metales también. El lantanio, el europio, por ejemplo. La batería, mucho hablamos de las baterías de litio, bueno, nuestros celulares también tienen batería de litio, y ahí está el triunvirato de metales, litio, cobalto, níquel y, por supuesto, cobre. Esta es la importancia que tienen los metales en nuestro día a día. Pero vámonos un poco más atrás. ¿Qué son los metales? Bueno, los metales son elementos químicos, forman parte de la tabla periódica, los 118 elementos que ocurren de manera natural y que son la base de todo lo que somos, de donde estamos parados, de nuestra piel, de nuestros ojos, de la tecnología, todo, estos son las recetas, estos son los ingredientes de nuestra vida. Y de los 118 elementos de la tabla periódica, entre 91 a 93, si tomamos en cuenta los metaloides, son metales. Tienen características en común, en general son buenos conductores de electricidad, buenos conductores de calor, tienen enlaces metálicos entre sí, pero no son iguales, todos cumplen y tienen características diferentes que los diferencian y que le dan una importancia por sí solos. Ahora, los metales, si los pensamos en el origen, eso es probablemente otra charla, pero tiene que ver con el Big Bang, con colisiones de estrellas de neutrones y un montón de procesos de muy gran escala. Pero en nuestra Tierra, los metales no están distribuidos de manera homogénea. Sabemos que nuestra Tierra tiene un núcleo, tiene un manto, tiene una corteza y también es un sistema dinámico. Y eso a veces nos cuesta verlo a nosotros porque vemos todo bastante quieto. Pero yo les quiero decir que en los más de 4 billones de años que tiene la Tierra ha habido mucho movimiento. Y un buen recordatorio de eso, especialmente para nosotros en Chile, son los terremotos. Es la actividad volcánica. Esa es la Tierra mostrándonos de que hay vida, de que hay movimiento debajo. Y bueno, son justamente esos procesos geológicos los que nos dan a entender dónde y cómo se concentran los metales en la corteza terrestre. Y esos son los tipos de procesos que a mí como científica me apasiona estudiar y es parte del trabajo que hago día a día. Y para darles un ejemplo, quizás pensando en la cercanía con Chile, el hecho y los procesos geológicos responsables de que tengamos terremotos y actividad volcánica, de hecho son los mismos procesos geológicos responsables de que tengamos tanto cobre en nuestro país. O sea, tenemos que darle un poco también las gracias a esos terremotos que nos sacuden de vez en cuando. Pero volvamos atrás a los metales, a los 118 elementos de la tabla periódica, entre los 91 y 93 metales si contamos los metaloides.
¿Desde cuándo tenemos esta información que es tan importante? Bueno, de hecho, desde el 10.000 a.C. hasta la Edad Media, como sociedad, solo conocíamos aproximadamente 10 metales. Sabíamos lo que era el cobre, el fierro, el zinc, la plata, el oro, el mercurio, el estaño. Empezamos ocupando cobre como sociedad en la edad del cobre, luego nos dimos cuenta que si le poníamos un poquito de estaño, podíamos crear bronce, un material más maleable y más fácil de ocupar. Pero el estaño tiene el problema de que no es muy común en la corteza terrestre. Entonces, como sociedad, aprendimos a ocupar el hierro. El hierro tiene el desafío, eso sí, que necesitamos llegar a muy alta temperatura para fundir el hierro. Pero ahí seguimos avanzando, usando los metales en la historia. Podemos pensar en el Imperio Romano. El Imperio Romano, a mí en lo personal, me encanta, porque de hecho fue la primera civilización que empezó a tener minería, propiamente tal. ¿Y por qué? Porque los romanos fueron la primera civilización en masificar el uso de monedas. Y las monedas están hechas de metales, y el valor que le daban a las monedas era su peso en el metal del cual estaba hecho. Entonces, una moneda de oro valía su peso en oro. Y de hecho de ahí viene la palabra peso que ocupamos tanto hasta el día de hoy. Ahora, los romanos también cayeron en la tentación, quizás que no suena un poquito conocido, de hacer demasiadas monedas, así que también fueron responsables de la primera crisis económica de la sociedad, que fue una hiperinflación. Y podemos seguir más adelante, pensamos en la Edad Media, en el uso de hierro para herramientas, para las guerras. Nos podemos seguir moviendo adelante en el tiempo. La conquista de América, el responsable de eso fueron los metales. Los españoles conquistaron América buscando oro. Seguimos avanzando en el tiempo, podemos pensar en la química moderna. ¿Cómo llegamos a establecer esa ciencia? Bueno, la química moderna viene de la alquimia. La alquimia es una protociencia cuya meta principal era la transmutación. La transmutación, y básicamente su meta, era convertir el plomo, un metal, en oro, otro metal. Ahora, los pobres alquimistas no sabían que para poder lograr eso necesitaban probablemente un reactor nuclear, cosa que no tenían, pero la cantidad de experimentos que estaban determinados a fracasar sí aportaron mucho en las reacciones químicas que pueden pasar, en lo que es, por ejemplo, evaporar una sustancia. Y eso, de hecho, tomar nota de cada paso llevó a crear el método científico y desde ahí la química moderna. Seguimos avanzando en el tiempo. Pensemos en la revolución industrial. La revolución industrial partió, la máquina a vapor. También por el uso de carbón. Aprendimos que podemos quemar carbón y crear tanta energía calórica que ya el hierro dejó de ser un problema. Podíamos fundir hierro y de esa forma crear acero. La gran construcción, la industrialización, puentes, edificios, trenes, de nuevo, los metales, ahí está el hilo conductor. Seguimos avanzando en el tiempo, siempre tengo que mencionar al padre de la química moderna, Antoine Lavoisier, es un químico francés, y la gracia que tuvo Antoine Lavoisier, que publicó el primer libro de química moderna en que identificó lo que era un elemento químico y lo que lo diferenciaban entre ellos, identificó lo que era un metal. Eso fue un tremendo paso. Pero los 118 elementos de la tabla periódica, él llegó más o menos como a 35, todavía quedaba mucho por descubrir. Y luego viene, a mi gusto, quizás el responsable de uno de los grandes cambios de nuestra sociedad, quien es Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev es un químico ruso, nacido en Siberia, en un área rural, tipo absolutamente brillante y que le encantaba jugar solitario. La gracia del solitario es justamente con las cartas ir haciendo grupos y poniendo orden según diferentes características y formas. Mendeleev lo que hizo es que agarró los elementos químicos que habían sido definidos hasta ese momento y lo empezó a ordenar por sus diferentes características químicas, físicas y por su peso, y se dio cuenta que maravillosamente todo tenía orden. Y además se dio cuenta que faltaban elementos. Mendeleev no tan solamente creó la tabla periódica o se dio cuenta que existía, sino que anunció que habían elementos que faltaban por descubrir.
Con Mendeleev entonces todo cambió, porque imagínense que somos cocineros y tenemos miles de años, solo 10 ingredientes. Unos 200 años más con 20 ingredientes. Y de repente pasamos a tener 118 ingredientes para vivir nuestra existencia, de los cuales, entre 91 a 93, son metales si incluimos los metaloides. ¿Cuántas cosas podemos hacer entonces? ¿Cuántas recetas podemos cocinar con tantos elementos? Bueno, el siglo XX fue una explosión de tecnología. Electricidad, aviones, autos, la medicina moderna. La medicina moderna se basa en parte en metales. Trenes de alta velocidad, computadores, bueno, ese es más bien como el siglo XXI, pero se entiende. Todo eso en parte de nuestro conocimiento de metales y su uso. Pero nada sale gratis en esta vida y la energía para poder llevar a cabo esto, ¿viene de qué? Viene de la quema de carbón y la quema de combustibles fósiles. Y de repente nos encontramos con un gran problema que lo hemos mencionado varias veces durante este encuentro, que básicamente son las consecuencias del desarrollo. Es el calentamiento global. La Tierra ha subido temperatura, tenemos una concentración anómala de CO2 en la atmósfera. No ha salido gratis este desarrollo y ahora viene el desafío de cómo lo mantenemos, pero además nos salvamos nosotros. Pero pensemos, altas temperaturas implican sequías. Sequías y alta temperatura lleva también a incendios. Yo creo que acá en Chile hemos visto cada vez más incendios forestales en los veranos. Vemos cada vez eventos climatológicos más extremos, inundaciones, olas de frío, olas de calor. Tenemos que hacer algo al respecto y la solución es dejar de emitir CO2 a la atmósfera, dejar de quemar combustibles fósiles. Por lo tanto, transicionar a energías renovables. Yo creo que todos hemos pensado y sabemos que esa es la solución. Ok, ¿cómo dejamos de emitir dióxido de carbono? Transicionamos a energías renovables, solar, eólica, electromovilidad, hidrógeno verde, pero pensemos en un panel solar. Un panel solar tiene cadmio, telurio, molibdenio, germanio, galio, indio, plata, cobre, titanio, zinc, magnesio, todos metales. Una turbina eólica, neodimio, hierro, cobre, plomo, litio, níquel, molibdeno, zinc, todos metales. Un auto eléctrico, litio, cobre, níquel, el triunvirato de las baterías de litio. Magnesio, hierro, manganeso, vanadio, cobre, ¿se entiende? Y de hecho, la cantidad de cobre que ocupa un auto eléctrico es el doble que un auto convencional. Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos encontrándonos con un nuevo problema. Necesitamos metales para la solución. Y viene la pregunta, ¿tenemos la cantidad suficiente de metales que hemos descubierto hasta el día de hoy para poder transicionar a energías renovables? Y la respuesta lamentablemente es no. Nos falta materia prima por descubrir, por extraer, para poder transicionar a un futuro sustentable donde prime la electromovilidad. Necesitamos el doble de cobre del que se ha descubierto el día de hoy, 5 veces la cantidad de tierras raras, casi 20 de níquel, más de 20 de cobalto, y cobalto es súper complicado porque está muy concentrado solamente en la República Democrática del Congo, que es un país que ha tenido varios problemas. Litio, 40 veces la cantidad de litio que hemos descubierto hasta el día de hoy para poder transicionar a la electromovilidad. Y aquí está el desafío. Y este es el desafío que yo llamo a pensar, en el cual yo trabajo día a día, que tiene 3 partes. La primera, tenemos que encontrar más metales si queremos seguir esta solución. Aquí la geología tiene una gran importancia, aquí es donde yo hago lo que me apasiona, yo busco entender los procesos que concentran metales, pensando también en cómo encontrarlos mejor. Aquí también entran incluso políticas públicas. ¿Qué podemos hacer para que haya mejor exploración y encontremos más metales? Pero una vez que lo encontramos, tenemos que extraerlos. Y esta es la parte que yo sé que incomoda a mucha gente. Y aquí es donde no hay que ceder en ni un milímetro. Tenemos que saber extraerlos de manera responsable y sostenible con el medio ambiente y con la sociedad. Y esta parte no se transa. Y para lograr esto, no es solamente la geología la que tiene que involucrarse en buscar soluciones. Es la tecnología, es la innovación, son las ciencias sociales. Es la investigación en general.
tenemos que saber crear formas y mecanismos de que esto ocurra, porque la verdad es que no tenemos otra opción. Y por último, una vez que se extraen, ¿qué hacemos con ese material? Bueno, tenemos que fabricar cosas. Y pensar también en fabricar, no solamente pensando en el celular más chico, pensando en la solución más barata, sino pensar en fabricar para reciclar. Eso es tremendamente importante. Así que el mensaje que quería dejar el día de hoy es que nuestro futuro necesita más metales si queremos que esta sea la solución para nuestra vida. Y para ponerle una perspectiva que quizás le dé un poquito más de forma o de realismo, tan solo pensando en el cobre, que recuerden el cobre no era el más terrible, solo necesitamos el doble, tan solo para satisfacer la demanda de cobre para transicionar a electromovilidad y energías sustentables, necesitamos encontrar la cantidad de cobre equivalente a 8 minas escondidas. Imagino para el público chileno, ¿saben? Les suena esto, Escondida está en el top 3 de depósitos de cobre más grandes del mundo. Así que también el mensaje hoy día, quizás para el resto del día, es vivir un poco pensando cuánto de las cosas que nos rodean y usamos tienen metales y cómo se vería nuestra vida sin el uso de metales. Porque es perfecto, tenemos la solución, pero si no tenemos la materia prima para llegar a ella, estamos en un problema. Muchas gracias.